Gloria al Señor. Vamos a entrar allí en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en la Biblia el capítulo 11 del libro de Hebreos. En esta mañana vamos a comenzar este capítulo y dice así el verso, del verso 1 al verso 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. En estos textos, pues, este capítulo completo habla de lo que es la fe. Y en el capítulo de ayer veíamos, ¿verdad?, donde dice un texto que el justo por su fe, por la fe vivirá. Un cristiano que no tenga fe o que no tenga confianza en la palabra del Señor, pues lamentablemente no va a progresar, no va a crecer. Llegará el momento en que perderá toda la confianza que tenía en el Señor, porque quizás no vio realizada alguna petición que hizo delante del Señor, porque quizás las cosas no le salieron bien, vino un problema, una dificultad, y no vio la mano del Señor obrando en él, entonces ya se desanimó. Pero dice aquí que la fe es la certeza de lo que se espera, es el conocimiento pleno y claro de lo que nosotros esperamos en Dios. Eso es la fe. Es la confianza que nosotros podemos depositar en la palabra del Señor. Si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra del Señor, que es lo que Dios ha dicho y se escribió, entonces lamentablemente nunca vamos a recibir algo, alguna promesa de las que están aquí escritas. Dice que es la certeza de lo que se espera. Es algo que quizás no tenemos ahora, estamos esperándolo, pero estamos confiados de que Dios nos lo va a dar porque Él es Dios todopoderoso. Y dice la convicción, estamos convencidos, aunque no lo vemos, aunque estamos pidiendo algo que quizás no lo tenemos a la mano, pues eso es la fe. Porque la fe actúa en lo que no tenemos ahora, en lo que estamos esperando. Cuando ya lo recibimos, pues ya no necesitamos la fe porque ya lo hemos alcanzado. Y dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este capítulo podemos observar cómo grandes hombres y mujeres de fe alcanzaron promesas de parte del Señor. Más adelante cada uno de mis hermanos va a ir explicando las maravillas que Dios hizo en hombres que son iguales que nosotros, personas naturales, pero que pudieron ver la gloria del Señor manifestadas en su vida porque le creyeron a Dios. Es muy importante que nosotros tengamos confianza en nuestro Dios todopoderoso. Y dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Nosotros no vimos a Dios creando el universo, no estuvimos allí, pero creemos que fue Él el que creó el cielo y la tierra, porque lo dice su palabra. La Biblia dice allí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es fe, aunque no estuvimos allí con Dios, pero creemos en Dios. Creemos a su palabra, creemos a todo lo que Él nos ha dicho en la Biblia, eso lo creemos porque Dios es fiel. Y sabemos que Él, como lo dice allí en su palabra, creó los cielos y la tierra y creó las cosas. Lo que usted ve hoy fue creado de lo que no se veía. Ese es el poder de nuestro Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Cuánto más ahora tú que estás allí confiado en el Señor, vas a recibir lo que estás pidiendo conforme sea su voluntad. Así que no te desanimes, no te desalientes, que podamos nosotros tener esa fe, esa confianza en el Señor, así como la tuvieron los amigos de Daniel, que cuando los iban a lanzar en el horno de fuego, ellos dijeron, bueno, nuestro Dios nos va a librar, y si no nos libra, pues Él seguirá siendo nuestro Dios. Que a pesar de que tú no recibas quizás una respuesta a lo que estás esperando, no dejes de creer en el Señor, no dudes nunca del poder de Dios. Dios es todopoderoso y Él puede cambiar tu vida. Él tiene el poder para transformar tu situación,
tu condición, Dios es poderoso. Así que te animo en el nombre del Señor a que agarres cada día más ánimo para creer a lo que el Señor te ha dicho, porque ciertamente se cumplirá. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. La paz de Dios sobre sus vidas en este día. Versículos 4 al 6 dicen de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí en este capítulo número 11, viendo los testimonios del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que vivieron una vida agradable a Dios en fe. Y uno de ellos fue Abel, cuando ofreció el sacrificio allí delante de la presencia del Señor, juntamente con su hermano Caín, donde dice la palabra de Dios que a Dios le agradó Abel y su ofrenda. Y esto sucedió porque sencillamente Abel hizo este sacrificio y lo hizo con fe, creyendo que Dios se iba a agradar de su ofrenda, de su sacrificio. Y dice ahí la palabra del Señor que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hay cosas que nosotros hacemos, hermano, y tenemos que hacerla creyendo que es para Dios lo que estamos haciendo. Cada vez que nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la casa del Señor, tenemos que traerlo con fe de que Dios nos está viendo, de que Dios nos está mirando. Nosotros tenemos que apartar en nuestros hogares lo que vamos a traerle al Señor. Hay personas que cuando llega el momento de recolectar la ofrenda, sacan de su bolsillo aquella fajo de billete y comienzan a ver cuál es el que van a sacar, cuál es el que van a dar. Hermano, eso hay que hacerlo en la casa, traer ya algo dedicado para el Señor. Eso fue lo que agradó al Señor de Abel. Ambos habían traído una ofrenda, pero dice ahí la palabra del Señor que Abel había escogido de entre lo mejor, de entre lo más gordo. Lo mejor hay que dárselo para Dios. Tu mejor tiempo, tu mejor momento, tu mejor ofrenda, tienes que dársela al Señor. Y Dios va a ver esto y dice aquí que por esta causa Abel fue llamado justo y tuvo testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún hablan por ella. Aún después de tantísimo tiempo, todavía se habla de la ofrenda de Abel. También habla la palabra del Señor de un hombre que muy poco se menciona, solamente unos versículos allí en Génesis, de Enoc, pero dice la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y Dios le traspuso, y dice ahí que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de que agradó a Dios. Qué bueno es que tú y yo demos testimonio de que hemos agradado a Dios, que nuestra vida entera sea una vida entregada a la presencia del Señor, que nosotros agrademos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida, que la vida que tenemos, hermanos, se la dediquemos al Señor. Y el versículo 6 da una conclusión de todo lo que es la fe y de todo lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, y es vivir
vivir creyéndole a Dios, vivir en una vida en fe, porque dice ahí que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros para agradar a Dios tenemos que acercarnos a Él en fe, creyendo que Él está, creyendo que Él existe, creyendo que Él va a hacer, que Él va a obrar, que Él va a ejecutar en nuestro favor, creerle al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que usted quiera recibir algo de Dios y no crea que el Señor se lo va a dar. Usted tiene que creer primero, tiene que creer que el Señor va a hacer en su vida. Y algo importante que nosotros tenemos que creer es que somos salvos en Cristo Jesús. A través de su sacrificio nosotros somos salvos. Porque si usted no cree que el Señor a través de ese sacrificio le salvó a usted, usted está perdido. Entonces ahí dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vive una vida de fe, hermano, amigo, para que podamos agradar al Señor. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en este precioso capítulo. La verdad que es un capítulo muy bonito, muy edificante, muy reconfortante, ¿no? Cuando estamos en momentos de prueba, en momentos de luchas, de angustia. Este tipo de capítulos son muy bonitos porque nos enseña y nos muestra que hubieron hombres en la tierra, en el tiempo de la Biblia, que también pasaron procesos duros, procesos fuertes, pero ellos permanecieron en la fe. En el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos la historia de Noé. Bueno, si usted quiere saber más acerca de Noé, lo puede hacer en Génesis capítulo 5, a partir del verso 28. Allí comienza a hablar de quién era Noé. Y en ese tiempo vemos que la tierra había mucha maldad, se había multiplicado la maldad en la tierra. Y el Señor se arrepintió de haber creado el hombre y dijo que raería todo de la tierra, lo raería el hombre, todo, porque estaba cansado el Señor en ese momento de ver tanto pecado y tanta maldad. Pero en medio de toda esa maldad había un hombre que para el Señor era un hombre justo. Y era un hombre perfecto en su generación. O sea, imagínense cómo pudo haber sido Noé en ese momento para que el Señor lo calificara de un hombre justo y un hombre perfecto. O sea, eso quiere decir que Noé vivía agradando al Señor. Que Noé no se contaminó con el pecado del mundo, no se contaminó con el pecado de la tierra en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Como él obedeció al Señor y él vivió una vida agradable al Señor, el Señor tuvo misericordia de Noé, y no solamente de Noé, también de su familia, de su generación, de su esposa y de sus 3 hijos y aún de sus nueras. Pero ¿por qué también? Yo pienso que tal vez Noé en ese momento dio testimonio a su familia, porque si hubiese sido un cristiano, entre paréntesis, si podemos decir por allí, a veces hay unos cristinos, ¿no? O sea, que se llaman cristianos, pero realmente no viven, no tienen un testimonio como hijos de Dios. Entonces nosotros debemos dar testimonio a nuestra familia, porque la familia de nosotros es la primera congregación que nosotros tenemos. Y ellos ven nuestro ejemplo y ellos ven cómo nos comportamos nosotros. Si decimos ser cristianos y nos comportamos de manera incorrecta, pues no vamos a ganar a nuestra familia para Cristo. No es tan solo predicar, sino realmente vivir una vida agradable al Señor y dar testimonio vivo del Evangelio. Testimonio vivo. Entonces Noé dio testimonio, entonces no se salvó tan solo él, sino también su familia, ¿no? Y dice que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían en este momento, yo pienso que había un tiempo de sequía en esa tierra. Y tal vez la gente decía, ¿un diluvio de dónde? O sea, si
dada la sequía que hay, no ha llovido, qué sé yo, en tantos años, y un diluvio, o sea, la gente no creyó. Pero Noé fue obediente al Señor. Y aunque él no veía, ¿verdad? Tal vez que iba a llover y no veía que iba a haber un diluvio, él le obedeció al Señor, calladito, o sea, no dijo nada. El Señor lo mandó y él obedeció y él construyó esa barca. Y vemos también en la historia que esa barca, él duró más de 100 años construyendo esa barca. O sea, imagínense, no fue 1 año, ni 2 años, ni 3 años, más de 100 años construyendo el arca. O sea, que desde que el Señor le dijo que iba a acontecer eso, pasó mucho tiempo. Y tal vez en ese tiempo, tal vez la fe de Noé hubiese desmayado, hubiese dicho, ay Señor, pero es que tú me dijiste, y mire, no ha pasado nada, no ha llovido, y yo construyendo esta arca y no ha pasado nada. Pero él obedeció. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, el Señor nos ha dado promesas y han pasado 1, 2, 3, 4 años y no vemos esa promesa cumplida? Y muchas veces nuestra fe cae, muchas veces nos sentimos que el Señor no nos escucha, que el Señor se olvidó de nosotros, pero el Señor no se ha olvidado de nosotros. Lo que pasa es que Él tiene un tiempo específico para cada cosa. Y nosotros no entendemos eso porque nosotros queremos que todo acontezca ya, o sea, de una vez. Si el Señor nos dice algo, queremos que las cosas se den ya. Y con el Señor las cosas no son así. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que tener esa paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y Noé esperó el tiempo de Dios. Él construyó esta arca y muchas personas lo veían y tal vez lo tildaban de loco y le decían, mira este loco Noé, y que haciendo un arca, y que creando un arca y ni siquiera ha llovido, y qué diluvio, ni qué nada. La gente no creyó, pero tampoco iban a creer porque el Señor solamente iba a salvar a Noé y a su familia. Dice Dios acerca que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuán importante, mis amados hermanos, es tener fe en el Señor. En el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. O sea, esperar en aquello que aún no vemos, pero que sabemos que en su momento pasará. Entonces, nosotros debemos tener esa fe, primeramente en el Señor. O sea, esa fe de creer todo lo que el Señor padeció, creer que el Señor vino a este mundo, creer que el Señor hizo un sacrificio vivo por amor a nosotros, que murió en esa cruz y que resucitó y que está aquí al lado de nosotros, que aunque no lo vemos físicamente, sabemos que está allí a nuestro lado, que Él llora junto con nosotros, que Él se alegra también de nuestras alegrías, que Él está en todo momento. Debemos creer, porque si no creemos no vamos a agradar al Señor. Entonces, si a ti el Señor te ha dado una promesa y aún no se ha cumplido, mi amado amigo y hermano, tenga esa fe, tenga esa obediencia que tuvo Noé. Tenga esa fe de que tal vez, no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que esa promesa sea cumplida, pero si tú tienes fe y si tú perseveras en Dios y si tú eres obediente a Dios y vives una vida agradable a Dios, esa promesa será cumplida en ti. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Hebreo capítulo 11, verso 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Jesús. Bueno, nos alegramos, ¿verdad? Porque parte de esta fe de estos hombres despierta en nosotros, ¿verdad?, el interés, vamos a decir, y la continuidad de trabajar en la obra del Señor.
Mucha gente, ¿verdad?, puede ser que niega acerca del Antiguo Testamento, no, que estamos hoy bajo la gracia, pero a veces es necesario, ¿verdad?, el conocer y saber de aquellos grandes hombres de Dios. Y vemos en este caso, en este capítulo, resalta el comportamiento, la conducta, la actitud y la fe, mis amados. Algo muy importante para nosotros, ¿verdad?, en medio de este trabajo que tenemos hoy día, que nuestra fe sea aumentada, ¿verdad?, como decía el hermano Fran acerca del versículo 6. Resalta algo muy importante, la fe en nosotros. Es importante que usted y yo tengamos esa fe para hacer el trabajo. La lucha, el problema, la dificultad siempre van a estar allí, pero vemos este caso en Abraham. Dice allí en el verso 9, por la fe, el 8, perdón, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Teniendo, ¿verdad?, 75 años, ¿verdad?, este hombre llamado Abraham, sabemos la historia allí en Génesis capítulo 12, Dios le da esa promesa, ¿verdad?, no de abandonar, sino de salir con un propósito. Bendito sea el Señor. Y para nosotros es algo que me resalta en lo particular, vamos a decirlo así, porque no tenía dirección. Abraham no sabía dónde iba. Y como dice allí la palabra del Señor, siendo llamado y obedeció, hermano, atendió al llamado. Qué importante cuando usted y yo atendemos al llamado del Señor, qué importante cuando nosotros obedecemos, ¿verdad?, a la palabra. Por eso es que esas promesas que están allí plasmadas, que están plasmadas en la palabra del Señor, es importante que nosotros conozcamos, que tengamos, ¿verdad?, conocimiento de ella y que le echemos mano para alcanzar la bendición del Señor. Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, hoy día nosotros salimos, ¿verdad?, de un lugar a otro. Nosotros hoy aquí somos extranjeros y no es fácil, hermano, la vida como extranjero. Hay gente que se la piensa, mira, fulano está en tal parte, pero no sabemos a veces la situación que se atraviesa uno como extranjero. Véase allí la vida de Abraham. Me imagino que estaba cómodo, estaba con su familia, su esposa, con todos sus seres queridos y tuvo que salir obedeciendo al llamado del Señor. Hoy día Dios también está llamando a su pueblo, está llamando a esa gente a que salgamos, ¿verdad?, a hacer el trabajo, que salgamos a cumplir, porque queremos, ¿verdad?, recibir. Dios quiere bendecir nuestras vidas y podemos ver cómo Dios constituye a este hombre, padre de multitud, el hombre de fe. Se hizo amigo de Dios, hermano, por tomar, ¿verdad?, esa actitud. A veces hay mucha gente que se ha quedado, vamos a decir, dijo uno por allí en el aparato, esperando a veces señales. Hermano, salgamos, ¿verdad?, a hacer el trabajo, salgamos obedeciendo en el nombre del Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No solamente este hombre Abraham, sino también su hijo, ¿verdad?, y su nieto alcanzaron, ¿verdad?, y fueron coherederos de esta gran bendición. Allí en el capítulo 35, versículo 27 en adelante, habla, ¿verdad?, del lugar donde habitaron estos grandes hombres de Dios como Abraham, Isaac y Jacob, en Hebrón, una tierra, ¿verdad?, ajena, ya estaba allí habitada, pero era una tierra que estaba prometida de parte del Señor. A veces queremos nosotros todas las cosas fácil. Queremos que todo el Señor nos ponga facilito las cosas y de repente cuando comienzan los problemas, pero bueno, Señor, usted no me llamó, usted no me dijo que me iba a bendecir, pero a veces es necesario las dificultades, a veces es necesario esos problemas para probar nuestro corazón. Y fue probado la fe de este hombre, fue pesada, fue colocada en balanza y fue acta, fue, ¿verdad?, hallada, constituida. Bendito sea el Señor delante de la presencia del Señor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una de las cosas de la fe es mantener la calma, bendito sea el Señor, es mantener esa confianza en el Señor. Hoy día, así como Dios, ¿verdad?, probó en la antigüedad la fe de esta gente, hoy día el Señor también está colocando nuestra fe en esa balanza. El Señor nos ha prometido grandes cosas, nos ha prometido ensancharnos, nos ha prometido que vamos a crecer de una manera u otra en la familia, en el ministerio, en lo económico, en lo laboral, en todas las áreas, porque eso es lo que Dios quiere con sus hijos, eso es lo que Dios quiere con su pueblo, bendito sea el Señor. Y vemos, ¿verdad?, que esta gente se constituye, ¿verdad?, herederos, ¿verdad?, vamos a decir, de esta gran bendición, alcanzando buen testimonio, como dice allí la palabra del Señor, y entrando no a la fama, ¿verdad?, al salón de la fama como tal, sino a este salón de los grandes hombres de Dios, de la fe. Oiga, este capítulo no termina, mis amados. Este capítulo, ¿verdad?, todavía se anexan, ¿verdad?, y se van a anexar. Y ese anexo, ¿verdad?, en la cual Dios va a colocar en este salón, somos nosotros, mis amados. Si usted y yo obedecemos y cumplimos, el día de mañana
Para la gloria del Señor, en primer lugar, vamos a ser reconocidos por la obra, la labor que estamos haciendo a favor de la obra del Señor. Entonces, no nos detengamos, aumentamos, ¿verdad?, esa visión. Creámosle al Señor lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho con nosotros, lo que está haciendo y lo que va a hacer por su gran misericordia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Siguiendo el capítulo 11, versos 11, vemos que dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, vemos que Sara también fue una mujer de fe, ¿no? Sara al principio, cuando recibió la noticia de que iba a tener un hijo, ella se rió, y porque dijo, a la edad va a tener ese hijo, una anciana. Sin embargo, el Señor, cuando la confortó y le dijo que si había algo imposible para Dios, ¿no?, ella se quedó callada porque se dio cuenta de que para Dios no había nada imposible. Dios hizo al mundo de lo que no se veía, hizo lo que se ve. Entonces, ella creyó, dice, bueno, no dice que ella dijo nada, sino que se quedó callada, pero esperó con fe la llegada de ese niño, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, vemos que es bueno creer, no dudar y esperar, ¿no? No desesperarnos, no tenemos que, ay, pero sí, ¿cuándo? Pues, pero si ya pasó tanto tiempo. No, nada de eso. Dios sabrá cuándo y cómo. Entonces, Él allí nos provee, nos da lo que es prometido, lo que Él prometió. Él prometió que iba a tener un hijo y tuvo el hijo, Sara. Asimismo, hoy en el día nosotros nos ha prometido muchas cosas y nosotros quizás no obedecemos, no esperamos, pero es bueno tener fe en Dios, porque Él nos dijo, ¿no? Cree en mí y serás salvo tú y toda tu familia y toda tu casa. Entonces creamos en Él, ¿no? Con esa fe, no pensemos que no, pero ¿cómo creemos? No solamente creer y quedarnos en el olvido, no, sino que meditar día y noche en esa promesa que Dios nos ha hecho, y que esa promesa esperemos, ¿no? Así como el niño que está pequeñito, que espera que llegue el padre, que el padre cada que llega le trae una golosina. Ese niño sale corriendo a buscar su golosina porque sabe que el padre no le va a dudar, le va a llevar esa golosina. Así mismo nosotros tenemos que esperar en Dios, estar confiados que Él nos da las cosas prometidas, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener esa fe, esa certeza, esa confianza, ¿no? Porque no es nomás no es esa confianza, esperar. No, sí, Dios hace las cosas, y Él hizo del mundo de lo que no había. Y ahora pues a mí me ha prometido esto, pues yo creo que sí va a hacer esas cosas. Y estás confiado en Él porque Él es todopoderoso, Él es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Entonces, a ese Dios que todo lo puede, ese Dios que hizo maravillas en la antigüedad, es el mismo Dios que hoy día está con nosotros, y a Él creámosle. En Él pongamos nuestra fe y nuestra confianza, que Él no demorará y cumple lo prometido. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con este precioso capítulo, versículos 12 al 15. Dice así en el nombre del Señor: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Gloria a Dios. Este es un capítulo hermoso y muy conocido acerca de la fe. Y hablando de Sara y hablando de Abraham, ¿verdad? Dice en estos versículos que por lo cual también de uno, hablando de Abraham, dice, y ese ya casi muerto, porque sabemos que Abraham ya era muy mayor. Abraham cuando tuvo a Isaac tenía 100 años. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable, ¿verdad? El Señor le había prometido a Abraham y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, sería como las arenas del mar. Sin embargo, para ese entonces Abraham era muy mayor y encima su esposa era estéril y también era muy mayor y ya había perdido la costumbre de las mujeres. Entonces, para ello era como un poco difícil pensar que a esa altura, a esa edad, el Señor pudiera darles un hijo, darles descendencia, que era su mayor anhelo. Sin embargo, ellos lo creyeron, porque Dios le prometió, y fiel es el que hizo las promesas. Dice que conforme a la fe, ellos murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿verdad? Ellos cuando murieron, el Señor le dijo a Abraham que esa tierra de Canaán la daría a su descendencia. Y cuando Abraham ya es mayor y cuando Abraham ya parte, Abraham todavía no ve esa promesa cumplida. Todavía él estaba allí como peregrino en aquella tierra, mas sin embargo, él le creyó a Dios. La Biblia dice acerca de Abraham y se dice que es el padre de la fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que cuando Dios le decía algo a Abraham, aunque Abraham no viera nada, Abraham estaba seguro que Dios iba a cumplir esa promesa, porque como dice el primer versículo de este capítulo, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener fe es estar seguro de algo aunque yo no lo esté viendo, pero tengo una certeza que nadie me saca de allí. Eso es fe. Y Abraham tenía esa fe en el Señor. Él le creyó a Dios, aunque ya era un anciano, él le creyó a Dios que Dios le iba a dar descendencia y vio su descendencia. Ahora, Dios le prometió la tierra, no llegó a ver esa promesa cumplida en su momento, pero él murió creyendo que esto se iba a cumplir en su descendencia. Dice que aunque no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? En realidad, Abraham entendió que era peregrino, pero él sabía que Dios le iba a dar esa tierra a su generación, a su descendencia. Más sabemos que miraba un poco más allá, como dice aquí, dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, de alguna manera él estaba entendiendo que aunque Dios le iba a dar esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de Canaán para posesión de sus descendientes, también él entendía que había una patria celestial, que había algo más, que aquí solamente estamos de paso. Y es muy importante que nosotros tengamos claro que este no es nuestro lugar. La tierra es un lugar por donde vamos de paso, unos cuantos años, unos viven un poco más, otros viven un poco menos, pero lo importante es que este no es nuestro lugar de residencia final. Este es un lugar de paso. Nuestra residencia final está allí en el cielo junto a nuestro amado Dios. Y nosotros debemos tener claro esto, porque Abraham lo tenía. Por eso Abraham
murió gozoso, murió contento. Él no murió renegando ni diciendo, Dios, me prometiste que me ibas a dar esta tierra y mira, no he visto nada. No, Señor, él murió creyendo que todo lo que Dios le dijo se iba a cumplir, pero él esperaba algo más allá de esta tierra. Es importante que nuestra mirada esté allá arriba en el reino de los cielos, porque aunque nosotros estamos en este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, hermano, acuérdese. Peregrino, el peregrino no se hace dueño de nada en ninguna parte porque él sabe que va de paso. Dice allí, pero anhelaban, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si ellos hubieran pensado que la tierra donde ellos iban a habitar era aquel lugar donde estuvieron, hubiesen regresado otra vez. Pero ellos no regresaron hacia atrás, ellos iban hacia adelante, dirigidos siempre por Dios, porque ellos sabían que Dios les llevaría a una buena tierra. Pero más allá de esa tierra física, como dice más adelante, sabemos que ellos entendían que el Señor los iba a llevar a la patria celestial. Había una confianza absoluta en Dios. Y esto es lo importante, amado hermano. Yo antes tenía mucho deseo de tener casa propia en y la verdad, muchas veces pasamos la vida luchando, trabajando sin descanso, de sol a sol, de lunes a lunes, para poder tener cosas en esta tierra. Y muchas personas en esa desesperación de tener cosas aquí en la tierra, trabajan tanto que no dan tiempo para buscar del Señor, para congregarse, para orar, para poder mantener una comunión con Dios, sino que están obsesionados con tener cosas. ¿Y qué sucede? El día que nos morimos no nos llevamos esas cosas. Esa casa se queda, esas cosas que adquirimos se quedan. Alguien más la va a disfrutar o sencillamente con el tiempo se van deteriorando. Pero cuando nosotros tenemos claro que estamos aquí de paso, nosotros trabajamos lo suficiente, lo necesario, pero no nos obsesionamos, porque si no llegásemos a tener una casa propia aquí, como yo le dije un día al Señor, digo, Señor, de verdad, me esforcé muchísimo en poder tener una casa y la verdad no lo lograba. Y un día le dije, ¿sabes qué, Señor? Renuncio, ya da igual. Yo te voy a servir y voy a hacer tu voluntad. Y si tú me quieres dar una casa en esta tierra, yo sé que tú tienes la capacidad para dármela cuando tú quieras y donde tú quieras. Dejo esta obsesión que tenía por una casa y lo más importante para mí es que tú allá me prepares esa morada donde quiero pasar la eternidad contigo. Así que si tú me quieres dar en esta tierra, gloria a Dios. Y si no me la das, no importa, porque la que sí no quiero perderme para nada es la que tú tienes allí preparada en el reino de los cielos. Y así yo descansé de esa desesperación que tenía por tener una casa. No es malo, amado hermano, que usted aspire a tener cosas en esta tierra, pero lo malo está cuando nosotros ponemos toda nuestra fuerza, nuestra atención en eso y descuidamos la parte espiritual y nos olvidamos que nosotros estamos aquí de paso y que aquellas cosas se van a quedar. Es importante que nosotros miremos como estos hombres y mujeres, que miremos hacia adelante, que miremos hacia arriba, que sepamos que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros y que el día que nos vayamos de esta tierra, sea porque nos tocó ya morirnos, el Señor nos mandó a llamar, o si estamos vivos y viene Cristo, que podamos estar preparados e irnos con Él, sea como sea, lo importante es que permanezcamos en el Señor y que un día podamos pasar la eternidad con Cristo. Esa es nuestra fe. Esa debe ser la esperanza del cristiano, pasar la eternidad con Cristo, mantenernos en santidad, mantenernos en obediencia, para que el día que el Señor nos mande a llamar, podamos estar en esa patria celestial, que es el lugar de descanso y el lugar final para los creyentes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, Dios les bendiga.
Bueno, continuamos en el versículo 16 y allí dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Pero anhelaban una mejor. Para situarles en contexto, el versículo 14 nos dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablando de Abraham. Está hablando de los que le acompañaban. Está hablando de los que salieron de Ur, de los caldeos, y rumbo hacia Canaán, la tierra prometida. Ellos tuvieron dificultades. A Abraham se le murió su padre en el camino, pero no se detuvo, lloró lo que tenía que llorar a su padre y siguió rumbo a Canaán. ¿Por qué toda esa travesía? ¿Por qué a la edad de Abraham, un hombre de 75 años, por qué sale a peregrinar en su vejez a buscar una mejor ciudad, una mejor nación, una mejor tierra? ¿Por qué? Casi siempre los que emigran de sus países a buscar una vida mejor en otro país salen cuando tienen fuerza, en su plena juventud. Pero Abraham salió primero porque Dios se lo ordenó. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, tierra que fluye leche y miel. Y él salió con esa visión, él salió confesando, él salió proclamando, declarando aquella tierra como de él, mis amados hermanos, y salió anhelando una patria. Había salido de Ur de los caldeos. Si se refería a Ur de los caldeos, podía regresar, tenía tiempo para regresar, pero no. Estaba hablando de una patria celestial, una ciudad diferente, una nación diferente, una tierra diferente, diferente a todas las tierras. Mis amados hermanos, cuando Dios da algo, siempre lo hace con excelencia. Cuando Dios dice grande, es porque es grande. Cuando Dios dice bueno, es porque es bueno. No podemos entrar en contradicción con Dios porque los que hicieron eso les fue muy mal. El Señor les dijo que les llevaba a una tierra que fluía leche y miel y ellos blasfemaron, dijeron, es mentira que esa tierra fluye leche y miel. Esa tierra es terrible, se traga a sus moradores. No podremos entrar a esa tierra. Es gigante y nosotros somos como langosta delante de ellos. El Señor, cuando nos lleva a un lugar, Él no nos promete que no va a haber dificultades. Van a haber dificultades, pero siempre saldremos como el oro fino después de ser probado. Siempre saldremos triunfantes y en victoria. Ellos anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se junta el querer con las ganas. Mis amados hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de los israelitas, de Abraham. Dios no se avergüenza. Y por eso, viendo el anhelo que ellos tenían, le preparó una ciudad. Hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Está la Jerusalén la Vieja, que está allí en el Medio Oriente, pero hay una figura de esa Jerusalén la Vieja. Hay una patria celestial cuya capital es Jerusalén. Mis amados hermanos, esa ciudad es una ciudad edificada por Dios.
Es una ciudad preparada por Dios para aquellos que creyeron en Él. Los hebreos que salieron de la esclavitud rumbo hacia la tierra de Canaán. Los que salieron con Abraham de Ur de los Caldeos rumbo hacia la tierra de Canaán. Salieron de diferentes lugares, pero iban con una misma meta, hacia la Jerusalén celestial. Aquí en esta tierra nosotros pasamos por aflicciones. ¿Quién no pasa por situaciones difíciles? ¿Quién alguna vez no se ha preguntado por qué a mí? ¿Quién no se ha hallado en medio de encrucijadas sin saber qué camino tomar? Pero, mis amados hermanos, lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene vivos, es esa esperanza gloriosa de que un día vamos a partir hacia esa patria, la celestial, donde Dios tiene ciudad preparada para nosotros. ¿Estás preparado tú para encontrarte con Dios? Esa es la esperanza que albergas en tu corazón. Eso es lo que te mantiene en pie. Pues sigue adelante. Este capítulo está dedicado totalmente a la fe. La fe, ya ustedes saben cómo lo parafrasea el versículo 3 de este capítulo, donde dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe ni se ve, ni se oye, ni se siente, simplemente es creer. Y recuerda lo que la Biblia dice, que el justo vivirá por su fe. A ti te toca pelear tu propia batalla. A ti te tocará vivir tus dificultades. A ti te tocará andar en el camino en ocasiones solo, sin ningún apoyo. Pero recuerda, esa fe te sostendrá sabiendo que tienes el apoyo de Dios. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que le pidamos, todas las cosas que esperamos de Él, Dios nos la dará. El versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Y Abraham pensó y le dijo, Señor, será en la criada, porque mi mujer es estéril. Dios le dijo, no en la criada, no en la sirvienta, sino en tu mujer te será contada descendencia. Y mis amados hermanos, al cabo del año de Dios haberle prometido un hijo, aquella mujer estaba dando a luz a Isaac. Y Dios le dijo, en Isaac te será contada la descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Sin embargo, Dios le llama y le dice a Abraham, y él responde, heme aquí, sacrifícame a tu unigénito. Y le indicó dónde debía ir. Así que Abraham tomó a su muchacho, tomó leña y subió al monte Moriah, donde hoy está Jerusalén. Mire, no hay coincidencia, simplemente hay, mis amados hermanos, voluntad y propósito de Dios. Estas cosas que parecían coincidencia, que hoy en el mismo lugar donde está Jerusalén, ese lugar que escogió Dios para que allí presentaran sus cultos, sus ofrendas, sus sacrificios, es el mismo lugar donde Dios pidió que le sacrificaran a Isaac. Abraham sabía lo que Dios le había prometido, una gran descendencia, y que le había dicho,
en Isaac te será contada descendencia. ¿Será que Dios habla para atrás y para adelante? ¿Será que Dios se contradice? ¿Será que las cosas cambian en la mentalidad de Dios? Yo quiero decirte que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia de actitud como cambia el hombre. Dios le hizo esa promesa, pero quiso probar a Abraham. Abraham se llevó a su hijo hacia el monte Moriah. Y cuando están allá, el hijo le pregunta: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Abraham no le dijo de inmediatamente eres tú, sino que le dijo Dios se proveerá de sacrificio. Abraham guardaba esa confianza, sabiendo que Dios le había prometido que Isaac sería el padre de esa descendencia, que en Isaac le sería contada descendencia a Abraham. Dice por allá la Biblia que Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar a Isaac de la muerte. Dios, mis amados, es poderoso para cambiar todas las cosas. Así que Abraham se propuso sacrificar a su hijo. Lo puso allí sobre la leña, quizás amarrado. Y cuando ya está a punto de clavarle el cuchillo, entonces Dios le dice a Abraham. Y Abraham responde: heme aquí. Dios le dijo: no le pongas la mano al muchacho, no le hagas daño al muchacho, porque ahora entiendo que no me has negado ni a tu primogénito. Por tanto, tu descendencia, volvió a reafirmar la promesa, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Hoy no es Abraham intentando sacrificar a Isaac. Hoy somos nosotros. ¿Qué vamos a sacrificar nosotros? ¿Qué nos pide Dios? El Señor nos pide claramente que nos presentemos nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que muramos para las pasiones, que muramos para el engaño, la mentira, que muramos para los deseos carnales, que muramos, que cada día viva Cristo en nosotros. Y así, muertos al pecado, nos presentemos delante del Señor. Hoy el Señor nos pide que sacrifiquemos todo lo que no le agrada en nuestras vidas. Mis amados hermanos, Abraham recibió a su hijo. Simbólicamente lo recibió desde la muerte, ya lo daba por muerto. Mis amados hermanos, así es Dios. Dios honra la fe. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. El versículo 18 dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada o contada descendencia. Mis amados hermanos, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Esaú, y así ellos, Jacob, a los 12 patriarcas de donde salió toda la nación de Israel. Dios cumplió su palabra. Cuando Moisés llegó a la tierra prometida, reunió al pueblo y les dijo: no faltó ninguna de las buenas palabras de Jehová. Todo se cumplió. Abraham había recibido la promesa que en Isaac le sería llamada descendencia. Ahora Dios le pide que sacrifique al muchacho, pero Dios estaba probando a Abraham. Cuando Abraham recibió la orden de no tocar al muchacho, oyó un ruido atrás y allí estaba un cabrito enredado por los cuernos y lo sacrificó delante de Dios. Dios proveyó el sacrificio. Que Dios nos ayude para nosotros obedecer al Señor ciegamente. La Biblia dice que la obediencia triunfa sobre el sacrificio. Es mejor
obedecer que hacer sacrificio. De nada nos vale que nosotros nos humillemos delante de Dios, ayunar, a buscar su rostro, si nosotros no decidimos sacrificar ese hombre viejo. Morir. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que morir. Ese hombre viciado tiene que morir. Ese hombre corrupto tiene que morir, ser transformado en uno nuevo, resucitar uno nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Y por último, el versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él fue a sacrificarlo, sabiendo que Dios podía levantar aún de los muertos a Isaac. Para Él no hay nada imposible. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que cree a Dios. Los que creen en el Señor no serán avergonzados. Cree que lo que Él dice permanece. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y que el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres estabilidad en tu vida? ¿Quieres coherencia en tu vida? Pues créele a Dios y obedece a lo que Dios te ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, aún Isaac, de donde en sentido figurado le recibió de la muerte. Ya él lo daba por muerto. Era un hecho que iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo: no le hagas daño, y recibió su hijo desde la misma muerte. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. Así que regocíjate en las promesas del Señor. Amigo, todo el mundo busca un mejor futuro. Todo el mundo busca estabilidad en su vida. En alguna ocasión tuvimos un misionero, o ya dos, que desistieron de servirle al Señor porque no tenían estabilidad, porque ya tenían una edad y no se habían casado, pero aunque tenían edad tampoco tenían novia, y se fueron a buscar novia, se fueron a buscar estabilidad. Ahora, mis amados hermanos, los que siguieron sirviéndole al Señor están casados, tienen estabilidad emocional, estabilidad en sus vidas económicas, estabilidad en el Señor. Y las personas que un día se rindieron, desmayaron, retrocedieron porque no veían estabilidad, hoy no tienen nada. La mejor estabilidad se encuentra en las manos del Señor. Sigue al Señor y Él va a dar estabilidad a tu vida. Fíjate, de tan grande la estabilidad que nos da, que dice que el que oye la palabra y la pone por obra es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y lluvias y dieron contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es estabilidad, eso es vida. Así, amigos, si tú quieres una estabilidad para tu vida, si tú quieres ser una persona de las que toma decisiones y esas decisiones son firmes y llegan a hacerse realidad, en este día yo te recomiendo que te acerques al Señor, que le entregues el control de tu vida al Señor, que te arrepientas de tus pecados, te vuelvas a Dios para que Él perdone tus pecados. Allí donde estás, yo te invito a poner la mano derecha en tu corazón, a que cierres tus ojos y repitas estas palabras conmigo.
Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Los hermanos dijeron, hágase la voluntad de Dios. No pudieron convencer a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Por donde quiera el Espíritu Santo decía, no subas, no subas, no subas a Jerusalén. Te esperan cadenas, te esperan cárceles. Y él dijo, de nada haga caso. Entonces los hermanos se rindieron. Los hermanos dijeron, hágase la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros desobedezcamos al Espíritu Santo. Cuando Dios te hable, obedece a la palabra.